vimos por qué es importante estudiar a las bacterias, pues tenemos que analizar cómo están constituidas las bacterias. Tenemos aquí el clásico esquema de la bacteria. Si ustedes se acuerdan, la bacteria va a tener una membrana plasmática, ¿sí?, que va a estar recubierta por una cápsula. Y dentro de la cápsula, obviamente va a estar rodeando, ¿qué cosa? Un citoplasma, en el cual vamos a encontrar múltiples ribosomas. Dentro de las bacterias no existe un núcleo como tal, y entonces vamos a encontrar que el material genético lo encontramos disperso dentro del citoplasma, pero se va a estar formando ni más ni menos que un cromosoma. Y además, por si eso no fuera poco, también van a existir grandes cantidades de flagelos. Le van a permitir, ¿qué cosa? Brindarle movimiento. Entonces, más o menos vemos a una bacteria de esta manera. Vemos que es un organismo procariótico, hay que resaltar eso, es un organismo procariótico que va a estar conformado ¿de qué? De una membrana plasmática, rodeado de una cápsula, que va a presentar un citoplasma, un cromosoma, es decir, un ADN enredado como si fuera una madeja de hilo en forma de cromosoma, y además van a existir grandes cantidades de ribosomas, y además van a tener flagelos, lo cual le va a permitir moverse. Ante esto, obviamente, pues tenemos que clasificar a las bacterias, ¿no? Primero, por la estructura que tienen. Ya ustedes saben que podemos clasificar a las bacterias con base en la membrana, podemos clasificarlos en gram positivos o gram negativos. Y en este caso, los gram positivos van a tener grandes cantidades o altas concentraciones de peptidoglicano, además de que van a tener, por ejemplo, lipopolisacáridos, ácidos lipoteicoicos, entre otros componentes, mientras que las gram negativas van a tener muy pocas concentraciones de peptidoglucano y van a tener mayores concentraciones ¿de qué? De lipopolisacáridos. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos la técnica de Gram, podemos ver que debido a un exceso en la cantidad de peptidoglucano, las gram positivas se tiñen de color azul y las gram negativas se tiñen de color rojo, debido a una mayor cantidad de lipopolisacáridos. Dentro de las bacterias gram positivas tenemos, por ejemplo, a los estreptococos, a los estafilococos, a los diplococos, y dentro de los gram negativos tenemos a bacterias bien importantes como son Salmonella typhi, Escherichia coli, entre otras bacterias más. Podemos clasificar a las bacterias con base en su forma. Por ejemplo, tenemos aquellas bacterias que son en forma circular, que le llamamos cocos. Tenemos aquellas bacterias que están en forma alargada, que le llamamos bacilos. Tenemos algunas bacterias en forma de espiral que se le llaman espirilos. Tenemos bacterias que existen en forma de bastón, entre otras muchas más. Y dentro de los cocos, por ejemplo, tenemos aquellos que forman pares de cocos que se llaman diplococos. Tenemos aquellos que forman cadenas de cocos que se llaman estafilococos, o tenemos aquellos que forman como racimos de uvas que se llaman estreptococos. Luego tenemos que existen otras bacterias que se clasifican por el tipo de hospedero. ¿Qué es un hospedero? Es el organismo en el cual van a existir las bacterias. Y por ejemplo, con base en esto, tenemos que existen bacterias que son intracelulares, es decir, que están, como su nombre lo dice, dentro de la célula, y existen bacterias que son extracelulares, es decir, estas extra están fuera de la célula. Un ejemplo de una bacteria intracelular sería, por ejemplo, Salmonella, y una bacteria extracelular sería, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Pero, maestro Garibay, chulo, hermoso y color chilate, ¿por qué tienen que entrar? ¿Por qué existen bacterias que viven dentro de la célula? Muy buena pregunta. Existen bacterias como Salmonella que tienen que internalizarse en la célula. ¿Para qué? Para poder evadir la respuesta inmune. Es decir, para evitar que le haga daño nuestras defensas. Incluso hay bacterias extracelulares que cuando se sienten atacadas tienden a ingresar dentro de las células, se meten dentro de las células. Pero hay bacterias como Salmonella que necesitan vivir dentro de la célula. ¿Por qué? Porque son muy vulnerables.